Estamos en el municipio del Bagre, corregimiento Puerto López. Somos un consejo comunitario, estamos acá en esta vereda. Están tan afectados. De pronto en varias Nosotros vinimos del Carmen de Bolívar, vinimos aquí buscando trabajo, pues mi papá compró esta finca. Bueno, esto aquí nació de un personal que estábamos un poco desorganizados, entonces tratemos de hacer una acción comunal y la hicimos. De ahí nos fuimos acogiendo a las cosas. Ya después pasemos de acción comunal a consejos comunitarios, tierras tituladas. Bueno, ya gracias a Dios ya somos un consejo comunitario. A la parte más crítica fue cuando ya entraron los paramilitares. Ahí fue la polémica más grande todavía, porque ya nosotros nos comentaban de cuando esa gente venía del Urabá. Nosotros oíamos mentar a esa gente en el Urabá y oíamos por la televisión lo que eran ellos. Y ya cuando supimos que ya venían para acá, la gente sintió mucho miedo, mucho nerviosismo. O sea, nos sentimos afectados grandemente porque nos sentíamos como rodeados, como atacados, de que ya uno no podía salir como uno antes salía. Hubo fuerza para que la gente saliera. Una vez que hubo una masacre en la orilla de esa carretera, la gente se llenó de mucho nerviosismo, hubo muchos desplazados que se tuvo que salir para afuera porque por miedo que no lo mataran. Esto quedó solo un tiempo, todas estas veredas quedaron solas. Lo que fue Pedral, aquí Villagrande, Bonga, esas veredas quedaron solas porque miedo a que los mataran. En realidad estábamos sufriendo mucho en el pueblo, ya retornemos otra vez nuevamente acá. Las cosas se fueron apaciguando y así las cosas se fueron normalizando nuevamente. Para mí es importante y para todos, como se viene organizando toda la comunidad, que eso es una tradición de las raíces ancestrales de vuestros abuelos, del pueblo zenú, porque aquí se vive son las raíces de San Andrés, ¿cierto? Las mismas raíces, no hay otra cultura, sino la misma, ¿cierto? Es que por eso se está viviendo en común lo mismo. Adentro, ¿no? Nosotros encontremos en la investigación de la ley de origen, que nacen en San Andrés, en la parte baja, las tres providencias, Pancenú, Sufaná, que mantenían Río Cauca, San Jorge y el Magdalena, y el río Zenú, el Orica. Esa era la tierra de ellos. Por aquí en la ribera del Nechí vivían unos cuantos indígenas. Eso encontramos en la ley de origen. Vivían unos de los que vivían aquí en Antioquia, como dicen los límites de Córdoba y Antioquia, vivían de la orfebrería, ¿cierto? De la mina, sacando oro y eso. Los antiguos son de San Andrés, bien la raíz viene de San Andrés, de Recuerdo de San Andrés. Son los que llevaron aquí la familia Rivera y la familia Montalvo. Son los fundadores de este territorio. Este lugar, para toda la familia que se encuentran aquí, eso es un refugio, ¿cierto? Que tienen como tradicional de los abuelos que llegaron y se posicionaron aquí, dejaron los territorios para los hijos y los nietos que están aquí. Este es el colegio. La violencia y como se llama el conflicto armado ha afectado mucho a la comunidad en la parte cultural de nosotros los indígenas. Aquí en la parte de resguardo aquí se perdió mucho lo cultural, se ha perdido. En el territorio vamos a encontrar muy apresionado, ¿cierto? Hay el temor y el miedo, de pronto un riesgo. En la seguridad alimentaria ha afectado el conflicto armado. ¿En qué forma? Porque se llega a la nos prive la salida a trabajar al campo, a sembrar la yuca, el plátano. Y en esos instantes uno tenía que sacar un permiso para ir a arrancar una mate yuca. Después se van a generar esos planes se van a hacer acá. Toda la zona del Bajo Cauca en Antioquia ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado.
Específicamente el Bagre y su corregimiento Puerto López ha sido de una u otra manera como un ícono de la violación de derechos y de la violación y de las infracciones al derecho internacional humanitario. En la región del Bajo Cauca antioqueño se encuentra el municipio del Bagre, donde el oro de aluvión ha sido el polo magnético que ha atraído una diversidad de grupos sociales y étnicos. Guerrillas y paramilitares se han disputado el control de la región durante décadas, sembrando el terror con masacres y desplazamientos que han afectado a las poblaciones de indígenas zenú, afrocolombianos y campesinos. Actualmente, la Unidad para las Víctimas adelanta la reparación integral con enfoque diferencial, con la participación en la Mesa Permanente de Concertación del Consejo Comunitario de los Afrocolombianos, el Resguardo Indígena y los campesinos. Del Bagre hacia adentro, por la carretera que va hacia Puerto López, no entraba absolutamente nada que no fuera controlado por los grupos armados. Ni entraba ni salía. ¿Sí? Incluso porque la otra salida que tiene esa zona es la salida que da al sur de Bolívar y la cuestión era tan complicada que la gente se tuvo que quedar encerrada, mucha gente aguantando hambre, ¿sí? Porque ni siquiera tenían la posibilidad de movilizarse libremente por el territorio. Puerto López fue priorizado por la Unidad para las Víctimas y la Gobernación de Antioquia como un sujeto de reparación colectiva. ¿Sí? El acercamiento al territorio fue el que permitió identificar que no podía ser solamente un sujeto de reparación. La unidad de víctimas llegó aquí el 18 de septiembre del 2012 en el corregimiento de Puerto López. Ahí estuvimos sentados con la unidad de víctimas. Ahí los metimos en lleno, reconociendo la ley 1448. Tuvimos todas estas comunidades por aquí, fueron al López, y de ahí para adelante ya empezó esta cuestión que estamos tratando hoy. Sí, a ese día ya comencemos ya nosotros a dialogar con ellos a visitarnos y sí, de todas maneras le hemos visto mucho acercamiento a las cosas. Tengo su atención. Lo que un poco se hizo en ese encuentro fue socializar las apuestas que la Gobernación de Antioquia, que la Unidad Nacional de Víctimas, que Corantioquia y otra cantidad de instituciones que estaban en ese momento teníamos para con Puerto López. Y ahí llegó todo tipo de personas, ¿cierto? Llegaron campesinos, llegaron indígenas, llegaron negros, llegaron mujeres, llegaron niños, llegaron jóvenes. Y un poco el proceso lo que nos empieza a mostrar es que para empezar a desarrollar acá un proceso de reparación colectiva, pues había que empezar a identificar unas comunidades, unos colectivos que tuvieran aspectos comunes. Básicamente que el Bagre era un territorio pluriétnico y pluricultural y que con todo el contenido de los decretos con fuerza de ley 4633 y 4635 para afrodescendientes y para comunidades indígenas, pues se daba como la necesidad de aplicar esos decretos y hacer un trabajo con un enfoque diferencial. Dentro de los primeros encuentros, lo primero que queda claro para la gente es que hay algunos aspectos que los unen, ¿cierto? Lo primero que los une es el conflicto que han vivido, ¿cierto? Lo segundo, digamos, que los une es el territorio. Y lo tercero son los vínculos que han ido ejerciendo pues, en las relaciones interpersonales y en las relaciones cotidianas. En ese ejercicio de reconocer lo que es común, se ha hecho muy difícil identificar lo que los hace diferentes. Lo que un poco hemos podido notar
es que el identificar esos aspectos que los hace diferentes ha sido un ejercicio que nace o que surge a partir de identificar las pérdidas y los daños que han tenido por el conflicto armado. Porque ya en la lectura, digamos, como de cómo nos ha afectado, ya sí empiezan a hacer un ejercicio como de introspección y de mirarse como entre comunidades, ¿cierto? Y cuando empiezan a identificar tradiciones perdidas, pues ya empiezan a identificar que esas tradiciones no las tienen los campesinos, que son tradiciones propias del indígena o que son tradiciones o costumbres propias de las comunidades negras. Y hay una época El enfoque diferencial en este caso es muy simple. Nosotros simplemente tenemos que entender que son percepciones totalmente diferentes de una realidad, que son cosmovisiones y cosmogonías totalmente diferentes y que bien o mal tenemos que empezar a acercarnos un poco para comprender realmente cuáles han sido esos procesos que los han victimizado. El enfoque diferencial estamos trabajando porque estamos en una zona llamada Puerto López, incluyendo de Borrachera, toda esta zona. Entonces, dentro de ese territorio donde se encuentra el campesino, mestizo y afro, y nosotros los indígenas que estamos ubicados aquí, entonces nos asentemos a dialogar, a tomar ese diálogo. Vamos a trabajar en común, respetándonos cada quien su ley, su tradición, su cultura, etcétera, ¿cierto? Cuando nos invitan por ahí a encuentros, ahí vamos todo el grupo. Van ellos, vamos nosotros, y allá dialogamos. Y nos hemos tratado con mucho respeto, porque para qué. Tanto aquellos como nosotros lo hemos tratado con respeto. Y nos sentamos a dialogar. Cosas, a ver, ellos preguntan, uno a otro les preguntamos a ellos. Y entonces en esa parte estamos trabajando comunadamente. Es necesario identificar las diferencias en términos de daños, pero también en términos entonces de propuestas para ser reparados esos daños. Y esa ha sido como la tarea. Entonces vos puedes encontrar, o como ayer se hacía el ejercicio, un espacio en el que todos estén reunidos. Pero tú vas y miras y los indígenas están reunidos aparte, las comunidades negras están reunidas aparte, y están identificando los daños de manera específica para sus comunidades, y en un momento entonces tendrán que identificar también las propuestas de reparación colectiva para sus comunidades específicas. Si lo trabajan, aunque sea una El proceso del Bagre es un proceso que a pesar de llevar tanto tiempo, por todo el problema de relacionamiento de la gente, del territorio y los grupos armados, es un proceso que se ha manejado con mucha calma. Nosotros llevamos trabajando con esta comunidad aproximadamente un año, y en ese año, esta en la que nos encontramos hoy, y que pueden ver a la gente trabajando al fondo, esta es solamente la tercera sesión del Comité de Impulso. Apenas hoy estamos logrando acercarnos un poco a cuál es la percepción que tienen las comunidades sobre esos daños y sobre esas afectaciones reales que ha tenido el conflicto en sus territorios. Para continuar, pues no sé. Aunque sabemos que el Bagre, en particular Puerto López, han sido muy afectados por el conflicto armado, cuando tú vas a buscar por qué, pues no hay nada escrito, no hay nada grabado, es como si no se tuvieran evidencias de los daños y de los hechos que acá han ocurrido. Ha sido muy difícil buscar evidencias de que eso ha ocurrido, porque además la gente tiene mucho miedo de hacer la denuncia. Entonces no ha sido una constante la denuncia en este territorio. Muchas de las cosas que han ocurrido se han quedado silenciadas. Y estos ejercicios son una primer forma de acercamiento a la historia de lo que ha ocurrido en este corregimiento de Puerto López. Alcen la mano, por favor, las personas que les falta trabajo. Han habido muchas cosas que han pasado acá, han habido muchas cosas, pero muchas de esas cosas, y eso está ligado a lo que te decía inicialmente, es que nada de esto se documentó. Acá no podía entrar un periodista,
acá no podía entrar una cámara, acá nunca llegó un noticiero, nadie escribió nada sobre esto. Solamente hasta ahora se dan los primeros pasos en esa reconstrucción de memoria, ¿sí? En eso hemos estado como muy articulados con la gobernación y con Corantioquia para empezar a generar procesos de recuperación de memoria que nos permitan identificar realmente cuáles fueron los hechos y cómo fueron afectadas estas comunidades particularizadas bajo ese enfoque diferencial. Nosotros estamos en este momento terminando la fase de alistamiento y en ese ejercicio, digamos, se está haciendo una apuesta por preparar a las comunidades para la fase que sigue, que es la fase de diagnóstico del daño. En ese sentido hay algunas herramientas, algunas estrategias para construir esos diagnósticos desde las mismas comunidades. El ejercicio y el taller de ayer lo que buscaba era empezar a acercarse y empezar a formar a las comunidades, a los líderes que llegan de las diferentes veredas, en un ejercicio que permita de manera práctica, digamos, de formarlos metodológicamente para que avancemos en esa siguiente fase que es el diagnóstico. Ahí estábamos, o sea, poniendo, escribiendo todas las cosas, lo que nos habían sucedido, los problemas, las cosas que de pronto nos sentíamos afectados por una u otra cosa. Entonces ahí todo eso lo estábamos escribiéndolo ahí. Y eso, o sea, ahora lo pasemos en otra hoja y ya eso quedó plasmado ya en esa parte. A partir del 2009. Básicamente es la construcción de una línea del tiempo donde se identificaban, que iba dividida por unos años, ¿cierto? Para ubicar temporalmente los hechos del conflicto, que un poco ahí se refleja el asunto de la memoria y el tiempo, pero además tenía también una forma de identificar la intensidad de los daños que habían ocurrido de acuerdo a la temporalidad. Entonces, eso un poco nos ayuda a identificar hechos, tiempos e intensidad de los daños. Estos ejercicios, más que ser unos ejercicios de diagnóstico o de acercamiento al diagnóstico o de preparación para que ellos aprendan a elaborar, a levantar un diagnóstico del daño en sus comunidades, prácticamente ha sido un ejercicio de reconstrucción de memoria histórica, un ejercicio de reconstrucción en el que han estado los jóvenes aprendiendo y donde los adultos un poco por primera vez se atreven a contar, se atreven a nombrar, se atreven a narrar y a darle palabra a los hechos que han vivido en sus comunidades, porque además también han sido comunidades que han estado silenciadas, son comunidades que tienen mucho miedo, porque desafortunadamente el conflicto no ha cesado y porque este proceso de reparación se construye aún en medio del conflicto. En ese ejercicio de identificación y del daño, uno de los asuntos que se empiezan a identificar es que la pérdida de la identidad ha sido uno de los principales efectos que ha tenido el conflicto armado con las comunidades y que precisamente cuando vamos a hablar de un plan de reparación colectiva, pues hay que tener en cuenta que hay que reconstruir esas identidades. El camino que piensa la comunidad y todos los habitantes de aquí es reparar todo lo perdido de la comunidad, ¿cierto? Recuperar lo que es la lengua, la tradición, instruir los niños en el camino de la organización, ¿cierto? Como comunidad, como indígena, ¿cierto? Que ellos se autorreconozcan, porque hay niños que no se autorreconocen, pero ahora sí llevamos el camino con esa, buscando la forma de repararlos, ¿cierto? Ahí, porque los niños tienen una mentalidad de afuera, ¿cierto? No de aquí como indígena, ¿no? Sino de afuera. Entonces en este momento más nos ha llevado a juntar la unidad de víctimas y el proceso de la madre tierra, ¿cierto? Ha llegado un proceso muy común a juntarnos, ¿cierto?
Hoy las comunidades zenú, por ejemplo, reconocen la pérdida de su lengua tradicional como un hecho ligado al conflicto y a esas situaciones de movilidad permanente que han tenido que afrontar en su historia reciente. Hoy, como medidas anticipadas de reparación, se estudia la posibilidad de la construcción de un kiosco comunitario en el resguardo indígena de los Almendros. ¿Sí? Y la idea de ese kiosco comunitario es facilitar espacios donde la comunidad vuelva a reunirse, donde ese tejido que está tan roto empiece de nuevo a fortalecerse y a generar proceso organizativo. Con la ley de víctimas estamos pensando el primer paso es que nos hagan kioscos comunitarios, ¿cierto? Para toda la comunidad, eso es colectivo, ahí para nosotros hacer las reuniones, hacer eventos, todo eso, los sumerios que hacemos tradicional, ahí lo hacemos en esa casa. Ese es el primer paso que estamos pensando ahorita. Lo mismo que se propuso para el Consejo Comunitario de Villagrande, donde ya la unidad para las víctimas hizo una inversión aproximadamente de 100 millones de pesos en una medida que si bien todavía no posa sobre un plan de reparación, sí fue reconocido por ellos, por ese Consejo Comunitario, como algo necesario y algo importante para ellos y para su proceso de reconstrucción del tejido social. El primer objetivo para uno reunirse es muy bueno porque uno se siente amplio, se siente uno con un espacio y nosotros hemos recibido, por decir algo hoy, bueno, porque estamos acá en la cancha, pero cada ratico viene una visita, viene otra y ya uno tiene a donde reunirse con ellos cuando viene. Eso ha sido lo más importante, que la comunidad está muy contenta por ese lado, porque antes hacíamos las reuniones era en casa y entonces eso no era como muy conveniente. Hoy la hacíamos aquí, mañana la hacíamos allá, pero ya tenemos kiosco, ya la hacemos en el kiosco. La gente no permite que le pase absolutamente nada a ese kiosco, ¿sí? El kiosco ha sido un escenario de encuentro, de vínculo para la comunidad, pero no es un asunto que lo ven ajeno y externo, sino que es un asunto que lo asumen propio. Y como es un asunto que lo asumen propio, eso da garantías de sostenibilidad. Nosotros vendremos acá años después y ese kiosco estará intacto como está en este momento, porque la comunidad un poco lo acoge y lo respalda. La gente de la otra vereda nos ve a nosotros como con un alce demasiado grande al tener el kiosco. Y después que nosotros hicimos ese kiosco, todos los días hacemos reunión ahí, entonces es algo que ha sido como un impulso grande para nosotros es un impulso muy grande. Cuando estamos hablando de proceso y cuando queremos que esto tenga una participación real y efectiva, pues un poco se puede tardar más en el tiempo que otros procesos, pero le da a uno la garantía de que sean procesos sostenibles en el tiempo y de que aquí no solo haya una responsabilidad del Estado en un proceso de reparación, sino también una corresponsabilidad de la comunidad que sabe lo que está haciendo y que frente a las medidas de reparación pues no le van a llegar y las van a dejar tiradas y se van a ir, sino que las van a sostener. Y eso lo podemos ver aquí con la primera medida de reparación anticipada construida en este Consejo Comunitario de Villagrande. Hace aproximadamente un año, hace más de un año, aproximadamente 1 año y 2 meses, reunidos en un kiosco comunitario a 1 kilómetro de Puerto López, la gente expresaba que fue algo que la verdad nos emocionó mucho. La gente nos expresaba, hacía más de 13 años no nos veíamos las caras.
hacía más de 13 años no estábamos reunidos. Hacía más de 13 años no actuábamos como comunidad. Y ya eso da pie para que todo este proceso se haya adelantado con toda la pasión que le estamos poniendo. Yo creo que el camino acá lo define lo que quede inscrito en ese plan de reparaciones. Y la tarea y el futuro, digamos, o el fin que uno le ve a este proceso es el desarrollo efectivo de ese plan. Es que las aspiraciones que las comunidades étnicas, que las comunidades campesinas tienen en ese plan no se queden en palabras, sino que se concreten en hechos. Yo pienso que en el final nos vamos a sentir muy contentos, muy acobijados de todas estas entidades. Porque lo más duro para uno es que uno se sienta desacobijado de que puede acobijar a uno. Y llegándose a un final, que así conforme vamos, que sí lo puedo creer, de que las cosas sí se pueden dar, pero cuando los unimos, entonces yo creo que para el final vamos a tener un buen futuro y una buena alegría. Para mí sí, vale la pena porque hay que meterle el hombro a eso. Yo, por ejemplo, yo le voy a meter el hombro a eso. Para mayor información, comuníquese a la línea nacional gratuita 018-091-1119 o consulte nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co.